ganó el Oscar al mejor guión del año, ¿no? Sí, Y lo cual no quiere decir nada. Aquí han hablado de ello, y entonces, ¿cuál es tu opinión? No, lo que no quiere decir nada a mi juicio, porque para saber la calidad, si era justo o era injusto, yo he mirado con quién compitió. Y claro, compitió con cuerpo y alma, con Doble vida, con Monsieur Verdoux y con El limpiabotas. Ni comparación. Este guión es muchísimo peor que cualquiera de esos cuatro. Después haré una observación para los espectadores. A mí esta película me hace gracia por una razón, porque la generación de mi padre, que era la de Gary Grant, y que era una generación austera, que había hecho una guerra, que vivía una posguerra sombría, y no le hacía gracia eso de que los adultos de su edad, más o menos, hicieran payasadas del tipo el picnic de la... ¿no? Y le llamaban a esto americanadas. Una cosa muy curiosa, esto a mi padre se lo he oído millones de veces, que después se reconvirtió en españolada, pero en un principio fue americanada. Y yo creo que lo que notaban era pues la inverosimilitud de las situaciones, los despropósitos, etcétera. Porque estas americanadas de los años 40 no tienen nada que ver con las americanadas, ahora ya entre comillas, de los años 30, entre otras razones porque estaban dirigidas por gente que no eran Gregory Lacava o Preston Sturges. Hay que tener en cuenta que yo recuerdo a mi padre contándole a mi madre Encadenaos de Gary Grant, que es del año anterior, está rodada el año anterior de esta película, absolutamente distinto, un Gary Grant totalmente distinto. Y del año anterior también era Los mejores años de nuestra vida, que es una Myrna Loy absolutamente distinta. Es decir, no es que, como tú has dicho, debería de haberse desmelenado. Yo creo que era demasiado correcto este señor. Bien, y voy a hablar del guión un momentito, rápidamente, hacer una observación, de alguna manera para mis alumnos, pero en general para el espectador curioso. Y es la siguiente observación. Todas las escenas de la película, desde que empieza hasta que acaba, o sea, el 80% de las escenas de interiores empiezan con una puerta que se abre y un señor que entra. Y los exteriores empiezan con un señor que llega al lugar, lo cual hace que la película vaya retenida, porque hay un tiempo muerto enorme. Que son puertas que se abren y desde el principio va la situación hasta que llega el momento. Hoy en día el cine no se hace así, eso es un cine rancio. Hoy en día se va a la situación de hecho y el público lo entiende perfectamente. Si el espectador toma nota, verá que me he aproximado bastante, el 90% y el 10%. Muy bien, pero de todas maneras yo no quiero defender aquí a Sidney Sheldon, pero eso que estás hablando es un problema de montaje. A la segunda vez que abren una puerta, haces un encadenado y estás dentro. Hombre, claro. Eso es darle ritmo a una película. Entonces, si lo han respetado exhaustivamente, probablemente será culpa del productor, que ha dicho esto es así. Pero con puertas que se abren y que se cierran, tú sabes que Lubitsch ha hecho películas estupendas, o la misma que acabas de citar tú, de los mejores años de nuestra vida, más clásica, que está rodada, se abre la puerta del chalecito y tal. Es que es otro problema. De tal manera, Sidney Sheldon es muy buen escritor. Y tiene algunas novelas. Era escritor de novelas bestseller estupendas. Hizo una que se llama Iberia, ¿no? O algo así, sobre España, que tuvo mucho éxito, una de estas. En cualquier caso, yo creo que es una película que merece la pena ver, aunque solo sea por el camping y por el día de fiesta, donde está muy bien y como tienes la sensación cada vez que la cámara se detiene y hace un plano de Cary Grant, que por cierto, toda vuestra generación siempre habéis dicho Gary Grant. Gary. Gary, sí, es C, de Cary. Gary. Pero Gary todo el mundo, Cooper, no, pero esta es una viene por lo confusión de con Gary Cooper. Claro, Gary Cooper y Gary Grant, pero es curioso porque costaba mucho trabajo decir Cary Grant, ¿no? Bueno, entre otras cosas porque no se llamaba así, se llamaba Archibald. Archibald. Pero bueno, a mí hay momentos que me recuerda, como decías tú y decía Eduardo, es el final de esa época gloriosa de la comedia. Son planos que recuerdan Hogar, Dulce Hogar, con Betsy Gray, cuando él está agarrado y los chicos le agarran y juegan a los indios en el parque, en el césped trasero de la casa. En cualquier caso, yo creo que la película tiene bastantes puntos de interés y sobre todo, insisto, Myrna Loy yo creo que es de las veces que más atractiva
ha estado, que hizo toda una serie también de películas. Ella, él y hasta. Y Myrna Loy. La cena de los acusados. Sí. El hombre flaco. El hombre delgado. El hombre delgado. Ella es una de las mujeres que más dry martinis ha bebido en el cine y por eso merece nuestro respeto. Con todos ustedes, el solterón y la menor de Irving Reis. Bueno, pues aquí estamos de regreso de los estudios de la RKO. Estamos en el año 47, en España está viviendo una interminable posguerra. Es un año donde hemos hablado ya, en el que hemos hablado bastantes veces, pero para decir dos cosas nada más, cuando se estaba filmando El solterón y la menor, que se estrena con bastante retraso en España, por cierto, digamos que a los 80 años murió, por ejemplo, en el sur de Francia, para mí uno de los grandes maestros del color, que fue Pierre Bonnard, un pintor cada vez con mayor y mayor fuerza y prestigio. Utilizaba, yo creo, los amarillos como Van Gogh. Yo creo que son los dos tipos que mejor han utilizado los amarillos, Bonnard y él. Un impresionismo y también yo creo que estaba muy influido y que no se enfaden los expertos, pero a mí siempre que lo he visto por la pintura japonesa clásica, tenía un toque de eso Bonnard. Bueno, pues esto es el año 47, la película, como digo, llega como casi todas mucho más tarde a España y se tenía la sensación de estar viendo algo raro, un fulgor de blanco y negro, un mundo extraño, al único que nos acercaba y nos hacía parecer cálido eran los actores. Cary Grant era amigo nuestro, lo habíamos visto en muchas películas y nos gustaba todas las cosas que hacía y las muecas y los gestos que ponía. Y creo que aquí la presentación es espléndida de dirección. Sale en segundo término, no sale... dice, hombre, Cary Grant, muy al fondo y ayudando a una señora a que se siente. Eso está muy bien hecho, para que luego llegue y sale a primer término. Está muy bien Myrna Loy, en ese momento ya le ha gustado ese tipo a la juez, que también la presentación de la juez está muy bien, porque en España se dice el juez, ¿no? Y está tapado por una lámpara de la mesita de noche. Prevarica por Myrna Loy, prevaricación comprensible. Pero en la película, en el doblaje del 47, dice el juez, para hacer el juego. Truco, claro. Para hacer el juego del juez Turner, el juez Turner. Es curioso cómo la presenta. Bueno, es que es la designación, ¿eh? Yo creo que el genérico, no sé cómo estará la sociedad americana, pero tradicionalmente el genérico se emplea siempre, se dice el juez, ¿eh? En inglés es difícil apreciar el género, ¿eh? Y aquí en España la juez es más reciente, ¿no? La jueza es la mujer del juez. La jueza nunca se aceptó. La jueza es que la mujer del juez, como dice. Sí, claro. No, pero que iba a decir que es muy curiosa la manera como presenta a los tres. Ya habéis mencionado, deja al tercero, a Cary Grant, que es el primero en el reparto. Es curioso porque a Shirley Temple la presenta en plano medio directamente, plano contra plano. Sin embargo, para hacer el juego de si es un hombre o una mujer, el juez, o sea, Señor juez, levántese. Juez Turner. Entonces hay una pantalla, hay una lámpara que la tapa y solamente cuando ella se mueve entra la cámara dentro y se ve que es una mujer. Ese es el juego de la repetición clásico en la comedia, es decir, presentas a una amodorrada y luego la frase es amodorrada que se utiliza aquí. Me imagino que en el original emplean otra. Yo por eso digo que la película utiliza los elementos más clásicos de la comedia clásica, o sea que Sheldon ha estructurado a base de repeticiones, de inversión, de personajes, de arquetipos, de situaciones. El problema luego es cómo lo maneja. Tú decías en la presentación lo de las puertas, las entradas y las salidas. Yo creo que la película tiene otro problema desde mi punto de vista y es de puesta en escena. A lo mejor está en el guión, pero como no lo he leído, no puedo opinar. Y es que hay muchísimas secuencias de transición que en una screwball comedy se suprimen directamente. Aquí están y la cosa se estanca. De tal forma que para mí lo que prefiero de la película es el tercio final, que creo que es bastante brillante, que está llevado a un enorme ritmo. Las secuencias del cabaret o de la sala de fiesta creo que es muy clásica también, con los personajes que entran, que salen, al final se queda el personaje de Grant pagando la cuenta y todo, y yo creo que eso está realmente bien llevado. Creo que la película luego tiene una cualidad para mí, y es que procura montar poco, estamos dentro del Star System, monta relativamente poco, y algunas situaciones las resuelve con plano, que no está mal, como la presentación en plano general que habéis dicho de Grant apareciendo al fondo. Bueno, yo creo que eso está bien, ¿no? Una pregunta jurídica, a propósito, que es algo que a mí me ha despistado mucho. Hay un jurado
en el plano general se ve que hay un jurado. Sí, jurado en el que se sienta también Cary Grant, dicho sea paso. No se sabe si es el público. ¿Y ese jurado que es para un juicio posterior o algo? Claro, la verdad es que hablar del sistema jurídico americano es muy peligroso, porque hay sistemas jurídicos americanos. Cada estado tiene su propio sistema jurídico, ¿no? Por lo que yo sé, hay algunos sistemas que lo que prevén es una especie de vista previa. Deciden si hay enjuiciamiento o no hay enjuiciamiento. Si pasan al jurado. Sí, claro, o no y a lo mejor probablemente